En el fondo más silencioso del universo, una sola estrella lejana brilla tanto que desafía el límite de lo visible. Es Icarus, una supergigante azul amplificada por la gravedad de un cúmulo entero de galaxias, un destello único, atrapado en el tiempo y en la luz. Si este viaje por lentes gravitatorias, estrellas imposibles y cielos profundos ayuda a relajarse y a soñar más lejos, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir explorando muy despacio otros rincones tranquilos del cosmos. En una imagen profunda del cielo tomada durante años por el telescopio Hubble, aparece un único punto de luz llamado Icarus, una supergigante azul situada detrás del cúmulo de galaxias MACS 149. Esa estrella vive a miles de millones de años luz tan lejos que sin ayuda sería imposible distinguirla de la bruma de su propia galaxia. Su existencia importa porque muestra hasta dónde puede llegar la vista humana cuando utiliza la gravedad del universo como lente para afinar el enfoque. A lo largo de esta sección, el relato recorre con calma ese hallazgo y prepara el camino para entender cómo una estrella aislada puede hacerse visible desde una distancia que roza el límite observable. La escena se abre sobre el cúmulo, un enjambre de galaxias que flota en la oscuridad como una isla de luz en medio de un océano silencioso. Cada galaxia contiene miles de millones de estrellas, y sin embargo, en la imagen original, todas parecen borrosas mezcladas en una textura suave de colores apagados. Entre ellas hay gas caliente, materia oscura y estructuras que no emiten luz, pero que ejercen peso y tiran de la luz como si el espacio fuera ligeramente elástico. La idea central aparece pronto y permanece sencilla. La luz de Icarus no llega sola, sino guiada y amplificada por el campo de gravedad del cúmulo. El espacio-tiempo se curva suavemente alrededor de toda esa masa, y los rayos que salen de la galaxia de fondo cambian de rumbo, como si atravesaran un cristal de forma irregular. En la imagen resultante, esa galaxia distante se estira en un arco fino, un trazo pálido que bordea el cúmulo. Durante mucho tiempo ese arco parece solo una estructura más entre muchas útil para calcular la distribución de masa, pero demasiado suave para hablar de estrellas individuales. Sin embargo, al revisar datos tomados en varias fechas, los astrónomos notan que un punto dentro del arco cambia lentamente de brillo. No estalla como una supernova rápida ni parpadea de forma caótica, sino que sube y baja en una curva suave como un suspiro de luz que tarda meses en completarse. Esa variación llama la atención porque su forma encaja mejor con un evento de lente gravitatoria que con una explosión o un artefacto. Se comprende entonces que la luz de una sola estrella ha pasado exactamente por una región donde la amplificación es extrema, muy cerca de una línea crítica trazada por la gravedad del cúmulo. En esa zona, un pequeño cambio de posición equivale a una diferencia enorme en brillo aparente, y por eso la estrella se ilumina durante un tiempo limitado. La ancla visual se vuelve clara, una galaxia de fondo convertida en arco, un cúmulo en primer plano y en un punto casi imperceptible, una chispa que crece muy por encima del fondo. El valor de la observación se hace evidente cuando se recuerda que incluso los telescopios más grandes no pueden separar por sí solos estrellas tan lejanas. La lente cósmica funciona como un instrumento adicional silencioso y gratuito que suma potencia a la mirada sin necesidad de pulir un espejo más grande. En esta primera parte del recorrido, la intriga crece de forma tranquila. Se sabe que hay una estrella aislada, se sabe que su brillo depende del mapa de gravedad del cúmulo, pero todavía no se ha explicado cómo se organiza ese mapa ni qué estructuras finas lo moldean. El oyente queda así situado frente a la imagen general Icarus, como un destello solitario, el cúmulo como lupa gigantesca y el fondo cósmico como telón donde se dibujan arcos y sutiles deformaciones.
A partir de aquí, las secciones siguientes irán desgranando con el mismo ritmo lento cómo se forma la red cósmica que alimenta a cúmulos como Max 49 y cómo esos cúmulos convierten la gravedad en una herramienta de resolución extrema, llevando la capacidad de observación hasta un borde sereno pero muy definido. Antes de reconocer la señal, los equipos pasan años acumulando exposiciones profundas del mismo campo, sumando fotones que llegan desde épocas muy tempranas del universo. Cada nueva imagen se apila sobre las anteriores y reduce poco a poco el ruido, igual que varias capas de pintura hacen más nítido un paisaje en un lienzo. En medio de ese proceso paciente, la aparición gradual de Icarus se convierte en una recompensa silenciosa al esfuerzo de observar sin prisa. La luz que abandona la estrella cuando el universo es joven atraviesa el espacio en expansión, se estira hacia longitudes de onda más rojas y termina su viaje en los detectores del telescopio muchos miles de millones de años después. Pensar en esa trayectoria larga curvada por la gravedad del cúmulo y modulada por pequeñas lentes internas refuerza la sensación de estar asistiendo a un encuentro único entre una estrella remota y una tecnología humana muy concreta. Esta primera sección deja así una sensación de calma atenta, una escena sencilla, un cúmulo, un arco lejano y un punto cambiante que marca el comienzo de una historia sobre límites, paciencia y luz amplificada. En escalas mucho mayores que una sola estrella, el cúmulo Max J149 se alimenta de la red cósmica, una estructura de filamentos de materia que recorre todo el universo. Esa red actúa como un sistema de ríos invisibles, donde la materia fluye lentamente hacia los nudos más densos, y en esos nudos se forman los grandes cúmulos de galaxias. La idea central es sencilla. El lugar donde aparece Icarus no es casual, sino el resultado de una larga historia de corrientes de materia que convergen en un mismo punto del espacio. En la oscuridad primordial, pequeñas diferencias en la densidad marcan dónde la gravedad empezará a trabajar con más eficacia. Regiones apenas un poco más pesadas que su entorno comienzan a atraer gas, partículas de materia oscura y los primeros trazos de luz. Con el paso del tiempo cósmico, esas regiones crecen y se conectan con otras mediante filamentos alargados que recuerdan a raíces o a venas extendidas por un cuerpo gigantesco. Cada filamento canaliza flujo de materia hacia los nodos, y los nodos al engordar refuerzan aún más sus propias llamadas gravitatorias. Un cúmulo como Max J149 no es una estructura aislada, sino un cruce importante dentro de esa red. Desde lejos la escena puede imaginarse como un entramado tridimensional, donde los filamentos se iluminan si contienen galaxias, mientras que la materia oscura que domina la masa permanece oscura, pero igualmente presente. La red cósmica importa porque fija el escenario donde más tarde la gravedad funcionará como lente. Allí donde se acumula más masa, la curvatura del espacio-tiempo se acentúa, y por lo tanto la capacidad de desviar y amplificar luz crece. Sin esa arquitectura previa, la luz de Icarus seguiría una trayectoria casi recta hacia el vacío y el brillo de la estrella quedaría demasiado diluido para ser distinguido. En cambio, el lugar donde se ubica el cúmulo interrumpe ese trayecto de una forma muy precisa. La materia concentrada de cientos de galaxias y de un extenso halo oscuro curva la ruta de los fotones que vienen desde la galaxia de fondo. A muy gran distancia lo que ocurre puede describirse como un suave estrechamiento del camino de la luz. Los filamentos que alimentan al cúmulo continúan suministrando materia, incluso cuando las estrellas más viejas ya han agotado su combustible. Nuevas galaxias pueden caer hacia el pozo gravitatorio central y dentro de ellas nacen generaciones adicionales de estrellas. El cúmulo crece poco a poco
y con él crece la fuerza de su lente gravitatoria. Esta relación entre crecimiento y capacidad de magnificación resulta importante porque indica que no cualquier región del universo sirve como escenario para encontrar estrellas tan lejanas. Se necesitan nudos especialmente masivos, conectados por filamentos ricos en materia, para que la lente pueda alcanzar factores de amplificación extremos. La imagen mental se vuelve más clara si se piensa en un paisaje montañoso cubierto de nieve. La red cósmica sería el conjunto de valles y laderas por donde la nieve se acumula y se desplaza hacia puntos bajos muy concretos que actúan como cuencos gigantes. En el universo, los cúmulos ocupan esos cuencos, y la luz que pasa cerca de ellos siente su presencia del mismo modo que un río siente la pendiente. Así, la formación de Max-Q 149 dentro de la red cósmica prepara mucho antes de que nazca Icarus, el instrumento natural que la hará visible. Cuando la estrella finalmente se enciende en su galaxia lejana, la estructura ya está lista para desviar su luz. El filamento que alimenta su galaxia también conecta a grandes escalas con los caminos de materia que terminan en el cúmulo lente. Esta continuidad tranquila entre la cuna de la estrella y la concentración de masa del cúmulo crea una especie de puente de gravedad que recorre miles de millones de años luz. El oyente puede imaginar ese puente no como una línea rígida, sino como una serie de suaves pendientes por las que la luz avanza siempre ligeramente guiada hacia la región de mayor curvatura. La recompensa conceptual de esta sección es comprender que el hallazgo de Icarus no depende solo de la alineación puntual de tres objetos, sino de toda una red cósmica que se ha ido tejiendo desde los primeros instantes del universo. Cada filamento, cada nodo, refuerza la posibilidad de que en un momento dado una estrella muy lejana quede enmarcada en el lugar exacto donde la lente gravitatoria del cúmulo multiplica su brillo. A medida que el relato se acerca al cúmulo mismo, la atención se centra de forma natural en cómo esa masa total se organiza como lente. La siguiente etapa del viaje descenderá desde la red completa hasta el propio Max. 149, mostrando cómo el cúmulo alimentado durante eones por flujos de materia se convierte en la lupa estable que sostiene por un tiempo la débil luz de Icarus. El cúmulo Max, o Ptolemy 49, se presenta como una gran estructura de galaxias gas caliente y materia oscura que actúa en conjunto como una sola lente de gravedad. La idea principal es tranquila y clara. Toda esa masa reunida deforma el espacio-tiempo y convierte al cúmulo en una lupa cósmica que dirige y amplifica la luz de lo que queda detrás. Una lente gravitatoria es una concentración de masa que curva la luz. En el caso del cúmulo no se trata de un único objeto compacto, sino de una suma de componentes que comparten el mismo pozo gravitatorio y que trabajan sin coordinación alguna como un instrumento óptico natural. En su centro residen galaxias elípticas grandes pálidas que dominan el brillo del núcleo. Alrededor se arremolinan muchas otras galaxias más pequeñas, espirales tensas, manchas difusas, sistemas en interacción. Entre ellas hay gas caliente que emite rayos X y que llena el espacio entre galaxias como un mar tenue. Todo eso es visible, pero la mayor parte de la masa se esconde en el halo de materia oscura que envuelve al cúmulo. Materia oscura es materia que pesa, pero no emite luz. El halo se extiende mucho más allá del brillo de las galaxias y fija la profundidad del pozo donde la gravedad se vuelve más intensa. En conjunto, ese halo y las galaxias moldean el camino que sigue cada rayo de luz que pasa cerca. Si la vista pudiera ver líneas de trayectoria, el cielo alrededor del cúmulo se llenaría de curvas suaves que rodean la región central y luego se dirigen de nuevo hacia el espacio profundo. La lente no tiene bordes duros como un cristal tallado, sino un perfil gradual donde la curvatura cambia según la distancia al centro y según la distribución de subestructuras.
Para la luz que llega desde una galaxia situada detrás del cúmulo, ese campo gravitatorio aparente distorsiona la imagen como lo haría un vidrio grueso y algo irregular. Parte del fondo se estira, otra parte se comprime y algunas zonas se duplican y se convierten en arcos. Lo importante es que en ciertos puntos la luz se concentra más de lo normal, de modo que el brillo de lo que hay detrás se refuerza de manera significativa. Allí donde el cúmulo concentra la luz con más eficacia, la lente ofrece una amplificación que ningún telescopio podría conseguir por sí mismo. La escena puede imaginarse como una mesa de cristal ligeramente combada sobre la que se proyecta la imagen lejana de una ciudad nocturna. Si la superficie fuera perfectamente plana, las luces formarían un patrón uniforme. Pero al curvar ese cristal, algunas farolas lejanas se alargan, otras se duplican y algunas regiones se intensifican hasta volverse claramente más brillantes. En el universo, la ciudad nocturna corresponde a la galaxia lejana que contiene a Icarus, mientras que la mesa de cristal curvada es el cúmulo Max, Gesta 1149. La lente gravitatoria no solo deforma la forma aparente de los objetos de fondo, también modifica el área que ocupan en el cielo. Una pequeña región del plano de la galaxia de fondo puede corresponder a un área mayor en la imagen observada, y por tanto la luz de esa región se reparte de manera distinta. Si esa región incluye una estrella particularmente luminosa, el efecto puede llevarla al umbral de detectabilidad. Para los equipos que estudian el cúmulo, la lente ofrece una doble recompensa. Por un lado, permite usar la distorsión de las galaxias de fondo para reconstruir la distribución de masa en el cúmulo, incluidos sus componentes invisibles. Por otro lado, abre la posibilidad de que en las zonas de mayor amplificación estrellas individuales de esas galaxias lejanas alcancen un brillo suficiente como para destacarse durante un tiempo. En el caso de Icarus, la alineación entre la estrella, el cúmulo lente y la Tierra se sitúa cerca de una región donde la magnificación es muy elevada. Esto significa que el cúmulo no solo actúa como una lente suave sobre toda la galaxia, sino que en un área concreta del cielo, la amplificación crece hasta nivel extremo. Allí cualquier fuente puntual que cruce esa zona puede vivir un periodo de brillo excepcional. La calma del relato reside en comprender que no hay acción repentina en la escala del cúmulo. Las galaxias siguen sus órbitas. El gas caliente se mantiene en equilibrio aproximado. El halo de materia oscura envuelve todo de manera silenciosa. La lente funciona de manera continua, curvando la luz durante millones de años. Lo que cambia con rapidez es la posición relativa de fuentes más pequeñas y de pequeñas lentes internas. Mientras tanto, Max Gesasun, la 49, conserva su papel de lupa estable, sosteniendo el escenario donde Icarus se volverá visible durante un intervalo finito. Esta sección deja al oyente con una imagen amplia y serena, un cúmulo que flota en la red cósmica y que gracias a su masa total modela el tejido del espacio-tiempo para convertirlo en un instrumento de observación. En la siguiente etapa del recorrido, la mirada descenderá aún más y se separarán con más cuidado los dos planos clave de esta historia, el plano de la lente donde vive el cúmulo y el plano de la fuente, donde la estrella y su galaxia siguen su propia vida a gran distancia. En la historia de Icarus, dos escenarios se entrelazan de manera constante: el plano de la lente donde vive el cúmulo Max, 149, y el plano de la fuente donde se encuentra la galaxia que alberga a la estrella. La idea es sencilla pero poderosa. Hay un lugar intermedio en el camino de la luz, donde la gravedad del cúmulo desvía los rayos, y mucho más atrás, en otra región del universo, se desarrolla la vida normal de la galaxia lejana. Separar mentalmente esos dos planos ayuda a entender cómo un mismo objeto puede verse deformado
multiplicado o amplificado según la posición relativa entre ambos. Imaginado desde la Tierra, el plano de la lente es una especie de pantalla cercana, aunque en realidad siga estando a miles de millones de años luz. Es el nivel donde la distribución de masa del cúmulo decide cuánto se curva cada rayo de luz. El plano de la fuente, en cambio, se sitúa más atrás en una profundidad cósmica aún mayor y contiene las galaxias de fondo, sus estrellas, sus nubes de gas y sus historias internas. La luz nace en el plano de la fuente, luego viaja hasta el plano de la lente, donde su trayectoria se modifica y finalmente alcanza los detectores del telescopio. En ese tránsito, un pequeño cambio de alineación puede convertir una región entera de la galaxia de fondo en un arco suave o concentrar la luz de un área diminuta en un punto más brillante. La geometría entre los dos planos importa porque define si una estrella como Icarus queda atrapada en una zona de magnificación alta o pasa desapercibida. Si se piensa en líneas rectas que salen de la galaxia de fondo en todas direcciones, solo algunas atraviesan las regiones críticas del plano de la lente. Esas regiones actúan como zonas de enfoque. Allí la luz que llega desde un área pequeña del plano de la fuente se abre como un abanico controlado y se reparte sobre una sección mayor del cielo visto desde la Tierra. La consecuencia es que la superficie aparente de la galaxia de fondo se estira y cambia de forma, pero su brillo se redistribuye de un modo que puede favorecer la visibilidad de detalles. En la práctica, los astrónomos construyen modelos que conectan puntos del plano de la imagen con puntos del plano de la fuente. Cada posición sobre la imagen observada corresponde a través del campo gravitatorio del cúmulo a una posición concreta en la galaxia lejana. Esta relación no es simple ni lineal porque depende de la masa total de cómo se distribuyen las galaxias del cúmulo y de la presencia de subestructuras. Sin embargo, la idea central se mantiene clara. Existe un mapa que asocia las dos superficies, y sobre ese mapa se pueden trazar curvas donde la magnificación se dispara. Esas curvas en el plano de la lente delimitan zonas especiales donde la luz de la fuente se amplifica mucho más que en otros lugares. En el plano de la fuente, las curvas equivalentes reciben el nombre de cáusticas, cuando una parte de la galaxia de fondo cruza una de esas líneas. La imagen en el plano de la lente experimenta cambios llamativos. Una región que antes contribuía poco al brillo puede convertirse en un arco dominante o una estrella concreta. Puede elevarse por encima del fondo y alcanzar un brillo excepcional. La fantasía de ver una sola estrella a esa distancia se vuelve así un problema de geometría entre planos. Icarus no solo necesita existir como supergigante azul en su propia galaxia, también necesita que su posición en el plano de la fuente quede muy cerca de una cáustica y que al proyectarse en el plano de la lente encuentre una zona de gran amplificación. Esa doble condición convierte a la estrella en un caso especial dentro de un mar de fuentes anónimas. En el relato sereno de esta sección, los dos planos se convierten en dos capas de una transparencia cósmica. En la capa delantera el cúmulo pesa y curva. En la capa trasera, la galaxia de fondo se extiende con sus brazos, sus nubes y sus estrellas. La luz atraviesa ambas capas, y al hacerlo se ve obligada a seguir trayectos que esconden información sobre la distribución de masa. Comprender esta estructura por planos aporta una recompensa clara. Muestra que la observación de Icarus no es un golpe de suerte puro, sino el resultado de una alineación afinada entre dos superficies cósmicas y la línea de visión desde la Tierra. También prepara el terreno para introducir más adelante regiones aún más delicadas, como la línea crítica en el plano de la lente y las pequeñas deformaciones causadas por microlentes. De este modo, la mente se acostumbra a separar niveles. En uno vive el cúmulo y su papel de instrumento. En otro vive la galaxia lejana y su estrella amplificada.
Entre ambos, el espacio curvado actúa como un medio transparente que une las dos escenas y sostiene durante un tiempo limitado la quieta aparición de Icarius en las imágenes del telescopio. En la imagen formada por la lente gravitatoria del cúmulo, la luz de fondo no solo se desplaza, también se concentra y se estira de distintas maneras. La idea central es que la masa del cúmulo ejerce dos efectos suaves sobre la luz, uno que condensa los rayos y los hace más intensos, y otro que los alarga en una dirección concreta. El primero recibe el nombre de convergencia, el segundo se conoce como cizalla. Juntos generan las formas características de arcos y manchas alargadas que rodean al cúmulo en las observaciones profundas. Convergencia puede imaginarse como un enfoque que hace que la imagen parezca más cercana y brillante. En términos sencillos, la presencia de mucha masa en una región del cúmulo hace que los rayos que pasan por allí se acerquen entre sí como si un camino de luz se estrechara. Al estrecharse la luz se concentra en un área aparente menor y el brillo de lo que hay detrás aumenta. Cizalla, en cambio, actúa como un estiramiento direccional. En lugar de encoger la imagen de manera uniforme, toma un pequeño círculo de luz de fondo y lo alarga hasta convertirlo en una elipse o en un arco fino. El resultado visible es que las galaxias lejanas situadas detrás del cúmulo aparecen estiradas a lo largo de ciertas direcciones, siguiendo la forma del potencial gravitatorio. Convergencia y cizalla nunca aparecen aisladas, siempre se combinan en proporciones diferentes según el punto del campo. Cerca del centro del cúmulo, la convergencia puede ser fuerte y la cizalla moderada, lo que produce imágenes más compactas pero intensas. Más lejos la cizalla domina y las galaxias se convierten en trazos largos y delgados que abrazan el cúmulo. La escena es tranquila y organizada, como si el fondo lejano se hubiera peinado, siguiendo curvas suaves alrededor de una colina invisible. Este comportamiento importa porque controla cuánta amplificación recibe cualquier fuente que se encuentre detrás. Cuando la convergencia es alta, la luz se refuerza. Cuando la cizalla es alta, la imagen se alarga y puede cruzar regiones donde la magnificación cambia con rapidez. En ciertas zonas pequeñas, variaciones del mapa de masa producen cambios grandes en la forma y el brillo de la imagen. Es en estos lugares donde una estrella puntual puede beneficiarse de un aumento de brillo extraordinario. La recompensa conceptual de trabajar con estas ideas es comprender que los arcos no son detalles aleatorios, sino indicadores de cómo se reparte la amplificación en el cielo. Cada arco señala una combinación específica de convergencia y cizalla. Su curvatura, su longitud y su grosor cuentan algo sobre el perfil de masa del cúmulo. Cuando se observa con paciencia el campo de Max-Walker-Map-Kawassentope, aparecen varios arcos principales que siguen contornos aproximados alrededor del centro. Dentro de ellos se esconde la galaxia que hospeda a Icarus estirada y multiplicada por la lente. La cizalla convierte la imagen de esa galaxia en una estructura delgada que cruza zonas de magnificación diferente. En algunas partes del arco la amplificación es moderada. En otras, cercana a ciertas líneas especiales, se dispara hasta valores muy altos. Esas franjas más intensas se vuelven el escenario donde, bajo las condiciones adecuadas, la luz de una única estrella puede alcanzar el umbral de detección. La mente puede visualizar esta situación como un paño flexible sobre el que se proyecta una imagen. La convergencia equivaldría a empujar el paño hacia abajo, en una región, haciendo que parte del dibujo se acumule y se vea más concentrado. La cizalla sería como deslizar suavemente el paño hacia los lados, estirando el dibujo en una dirección. En el universo, ese paño es el espacio-tiempo alrededor del cúmulo y la imagen deformada es el conjunto de galaxias de fondo,
Aunque la comparación es simple ayuda a fijar la sensación de que la lente no es un borde duro, sino una deformación gradual. Para las estrellas de fondo, estas deformaciones representan oportunidades breves. Una supergigante como Icarus puede pasar la mayor parte de su vida sumergida en el brillo integrado de su galaxia sin destacar en absoluto. Pero si su zona del plano de la fuente coincide con una región donde la combinación de convergencia y cizalla es extrema, la imagen de esa pequeña área se estira y se amplifica de manera notable. La estrella se proyecta entonces hacia una zona de la imagen donde el cúmulo actúa como amplificador muy eficiente. A escalas temporales humanas, la forma general de los arcos no cambia con rapidez. El campo de convergencia y cizalla del cúmulo se mantiene estable durante millones de años. Sin embargo, para una estrella concreta, el paso por una región de alta amplificación puede equivaler a un episodio corto y luminoso. La estructura suave de la lente fija el molde, y en ese molde la luz de cada estrella encuentra su destino luminoso o silencioso. Esta sección deja al oyente con una imagen calmada, pero rica en detalles, la luz lejana que se acerca. Al cúmulo se concentra un poco, se estira un poco y termina formando arcos que delatan la forma del campo gravitatorio. En el siguiente tramo de la narración, la atención se desplazará hacia esos arcos brillantes y hacia la manera en que cada uno actúa como ventana espectral revelando colores y huellas de las galaxias de fondo, mientras prepara discretamente el escenario donde un punto aislado podrá destacar como la estrella magnificada que recibe el nombre de Icarus. Alrededor del cúmulo Max, TES-49, los arcos formados por galaxias de fondo se convierten en ventanas espectrales, lugares donde el color de la luz cuenta historias sobre estrellas y gas lejanos. La idea central de esta sección es sencilla y serena. Cada arco no es solo una forma deformada, también es un prisma extendido que deja entrever edades estelares, temperaturas y presencia de materiales que absorben o emiten luz. En la imagen profunda, algunos arcos se ven azulados, otros más rojizos. Algunos muestran cambios sutiles de tono a lo largo de su longitud. Esas diferencias suaves importan porque señalan regiones con poblaciones estelares, distintas zonas donde predominan estrellas jóvenes y calientes o estrellas más viejas y frías. Cuando la luz pasa por los filtros del telescopio, esos matices se traducen en valores medidos que revelan detalles invisibles a simple vista. Cada filtro capta una banda de longitudes de onda concreta. En una observación típica, la galaxia de fondo se registra varias veces en luz visible y en infrarrojo cercano. Luego las imágenes se combinan para reconstruir un mapa de color. Este proceso se parece a escuchar una misma pieza musical separada por instrumentos. Cada imagen filtrada resalta diferentes componentes de la luz. Juntas forman una melodía completa que habla del contenido físico de la galaxia. Los arcos más brillantes ofrecen una oportunidad especial. Su luz está ampliada por la lente, lo que significa que se recoge más señal de la que se obtendría sin la presencia del cúmulo. Este aumento de brillo efectivo reduce el tiempo necesario para alcanzar una cierta calidad de datos y permite estudiar detalles finos que de otro modo quedarían sumergidos en el ruido. En el caso de la galaxia que alberga Icarus, esa amplificación ayuda a distinguir regiones donde nacen estrellas, nuevas zonas de formación intensa, donde el gas se calienta y brilla en colores específicos. La escena puede imaginarse como una pintura extendida sobre un cristal curvado. El cúmulo deforma la pintura, pero también la acerca haciendo visibles pinceladas que normalmente serían demasiado pequeñas. Dentro de ese trazo deformado hay cúmulos de estrellas jóvenes, nubes de hidrógeno, iluminadas por radiación ultravioleta, y regiones más tranquilas con estrellas envejecidas. Cada una contribuye a la mezcla de tonos que se observa. Gracias a la lente,
Los instrumentos del telescopio pueden medir la cantidad de luz en cada banda con mayor precisión. La recompensa conceptual es clara. El arco no es solo un efecto estético de la relatividad general, es una herramienta que permite muestrear la química y la evolución de galaxias lejanas con una sensibilidad aumentada. En esos arcos se identifican líneas de absorción y emisión en los espectros marcas estrechas que revelan la presencia de elementos como oxígeno, hidrógeno y otros componentes del gas. Aunque el guión no se detiene en nombres técnicos, la imagen subyacente es la de una huella fina que cada átomo deja en la luz. A medida que la narración avanza, el foco se estrecha hacia una parte concreta de uno de esos arcos. Allí donde la luz de la galaxia se estira y se atenúa, se esconde la contribución de Icarus. La estrella forma parte de un fondo complejo, una mezcla de fuentes que comparten casi la misma línea de visión. Sin la lente, su señal quedaría perdida dentro del resplandor integrado de millones de estrellas. Con la lente y bajo las condiciones adecuadas, la estrella puede sobresalir ligeramente, añadiendo un punto de luz que varía en el tiempo. El trabajo paciente de examinar los arcos en diferentes filtros permite descartar muchos candidatos. Algunas variaciones de brillo son solo ruido, otras pertenecen a objetos más cercanos como estrellas del propio cúmulo o de la Vía Láctea. Pero en un tramo concreto el cambio de intensidad concuerda con la firma esperada de una fuente magnificada que se sitúa en la galaxia de fondo. Esa coincidencia abre la puerta al análisis más detallado de la curva de luz. Antes de llegar a esa parte, esta sección se detiene en la calma de los arcos como ventanas sostenidas en el tiempo. Durante años esas estructuras permanecen visibles casi sin cambios aparentes. La lente se mantiene estable, el cúmulo sigue curvando la luz, como lo ha hecho durante millones de años. El único movimiento perceptible a escala humana procede de fuentes más pequeñas que cruzan lentamente zonas de mayor amplificación. La sensación es similar a observar un paisaje a través de un cristal grueso. El paisaje cambia muy poco, pero pequeñas motas en el cristal se desplazan y producen destellos momentáneos. En el universo esas motas equivalen a estrellas y objetos compactos dentro del propio cúmulo que sin saberlo añaden finos pliegues al patrón de amplificación. Los arcos sirven entonces como escenario fijo, mientras que las fuentes puntuales representan actores que entran y salen de zonas críticas. Esta sección deja una impresión de equilibrio. El oyente retiene la imagen de arcos suaves coloreados por filtros distintos que funcionan como ventanas hacia galaxias remotas y que ofrecen en su interior diminutas oportunidades para detectar estrellas individuales. La siguiente etapa de la narración llevará esta idea un paso más allá, acercándose a la región cercana a la línea crítica, donde la amplificación se vuelve extrema y donde el juego entre forma y brillo alcanza un punto delicado crucial para la aparición fugaz de una estrella como Icarus. En el mapa de la lente gravitatoria hay una región especialmente delicada llamada línea crítica, un contorno alrededor del cúmulo donde la amplificación de la luz alcanza valores muy altos. La idea que guía esta sección es serena y precisa. Cerca de esa línea, una pequeña zona del plano de la fuente se proyecta en la imagen como un arco estirado y muy brillante, casi como si el universo abriera un borde de claridad extrema. En ese borde, la combinación de convergencia y cizalla se ajusta de tal modo que los rayos de luz de una porción diminuta de la galaxia de fondo se redistribuyen sobre un área relativamente grande del cielo observado. El resultado es una magnificación excepcional. Lo que antes era solo una pequeña parte del fondo se convierte en un detalle visible con una nitidez que ningún espejo humano podría ofrecer por sí solo. La línea crítica no es un objeto sólido, sino un conjunto de posiciones en el plano de la lente,
donde el aumento de brillo tiende a crecer de manera muy marcada. Del otro lado, en el plano de la fuente, existe una curva correspondiente llamada cáustica. Cuando una región de la galaxia de fondo cruza esa cáustica, la imagen en el plano de la lente sufre transformaciones intensas. Se generan nuevos arcos, algunos se dividen, otros se fusionan, y el brillo de ciertas partes se dispara. Esta relación entre línea crítica y cáustica convierte la geometría de la lente en un juego fino, donde la posición exacta lo decide casi todo. Para la luz de Icarus, la cercanía a esa estructura es crucial. La estrella vive en una galaxia lejana, que al ser deformada por la lente se estira en un arco que roza la línea crítica. Esto significa que la región de la galaxia que contiene a la estrella se sitúa muy cerca de la cáustica en el plano de la fuente. Una variación mínima en la posición efectiva de esa región, ya sea por movimientos internos o por la presencia de pequeñas masas adicionales, puede hacer que la estrella entre en una zona donde la amplificación crece hasta valores extraordinarios. La escena puede imaginarse como una costa sinuosa vista desde el aire. La línea crítica sería el contorno donde las olas rompen con más fuerza, mientras que la cáustica en el plano de la fuente sería la línea correspondiente en el mar abierto ligeramente desplazada. Una embarcación que se acerque a esa línea experimenta cambios drásticos en la forma de las olas. En el universo, la estrella sería esa embarcación luminosa. Cuando cruza la región precisa, el brillo que alcanza el observador cambia como si una ola de luz lo elevara por encima del nivel habitual. La recompensa conceptual de trabajar cerca de la línea crítica es que la resolución efectiva se vuelve extrema. La lente actúa como un telescopio de apertura gigantesca, mucho mayor que cualquier instrumento construido. Permite de manera indirecta separar detalles en la galaxia de fondo que de otra forma quedarían completamente mezclados. Una estrella individual situada en el lugar adecuado deja de ser una contribución anónima al brillo difuso y se convierte en un punto distinguible incluso a miles de millones de años luz. Esta situación, sin embargo, no se extiende de forma uniforme. La línea crítica marca un límite. Fuera de ella la amplificación disminuye y la galaxia de fondo se ve menos estirada. Dentro de ciertas regiones la magnificación puede ser tan alta que pequeñas variaciones en la posición de la fuente producen cambios fuertes en el brillo. Esto crea un equilibrio delicado entre estabilidad y sensibilidad. La lente del cúmulo se mantiene firme, pero la respuesta del brillo a movimientos minúsculos se vuelve intensa en las cercanías de la línea crítica. Para las observaciones esto tiene consecuencias claras. Al vigilar el campo del cúmulo con paciencia, los equipos pueden detectar incrementos de brillo que delatan el paso de una fuente puntual por la región de mayor amplificación. Icarus se revela justamente así como un punto que durante un tiempo vive casi pegado a esa frontera. La estrella no se desplaza de manera apreciable en el cielo desde la escala humana, pero la proyección de su luz sobre el mapa de la lente sí. A medida que se mueve en el plano de la fuente, el lugar donde sus rayos atraviesan el plano de la lente cambia ligeramente y con ello la amplificación recibida. La sensación que deja esta sección es la de estar caminando al borde de un acantilado silencioso. A un lado, las amplificaciones moderadas permiten ver galaxias distantes en forma de arcos suaves. Al otro lado, la geometría de la lente se vuelve tan eficaz que una sola estrella puede asomarse por encima del brillo general. En el tramo siguiente del relato, la atención descenderá desde esta frontera amplia hacia estructuras aún más finas, las microlentes situadas dentro del propio cúmulo, pequeños focos de gravedad que al cruzar la trayectoria de la luz de Icarus añaden un pulso extra a la magnificación extrema que ya ofrece la línea crítica.
Sobre la gran lente del cúmulo formada por galaxias y materia oscura, se despliega una trama aún más fina de pequeños focos de gravedad. Son estrellas restos estelares y quizá agujeros negros dispersos dentro de MACS 10-149, y cada uno actúa como una microlente que añade pliegues delicados sobre el mapa de amplificación general. La idea central es clara y tranquila. Mientras el cúmulo produce una distorsión amplia y suave, las microlentes añaden detalles minúsculos, como pequeñas arrugas en una superficie ya curvada. Cuando la luz de la galaxia de fondo atraviesa esta red, experimenta variaciones sutiles, que en ciertas circunstancias pueden convertirse en cambios notables de brillo para una única estrella. Microlente gravitatoria es una concentración de masa relativamente pequeña que, al alinearse con una fuente distante, provoca un aumento temporal de su brillo, a diferencia de una gran lente de cúmulo que modifica la imagen de galaxias enteras. Una microlente se ocupa sobre todo de fuentes puntuales o muy compactas. En el entorno de MACS, que es Safdie 49, estas microlentes viajan con sus galaxias anfitrionas y se mueven lentamente a través del campo de visión, arrastrando consigo pequeñas zonas de amplificación alta. Sobre la macroestructura fijada por el cúmulo, el mapa de magnificación se llena de patrones más pequeños, llamados cáusticas de microlente. Son líneas o redes complejas invisibles a simple vista, donde un ligero paso de la fuente puede marcar la diferencia entre un brillo normal y un aumento pronunciado. Para una estrella común de la galaxia de fondo, cruzar una de esas cáusticas implica un episodio relativamente breve de intensificación de luz. La escena puede visualizarse como un lago en calma iluminado por la luna. La superficie general del agua corresponde a la lente del cúmulo lisa y amplia. Sobre esa superficie, pequeñas ondas generadas por gotas dispersas representarían las microlentes. Cada onda, cuando coincide con otra, puede elevar el nivel del agua en un punto concreto. En el universo, las microsuperposiciones de gravedad aumentan de forma pasajera la luz de una estrella lejana. El caso de Icarus se apoya en esta combinación de escalas. La estrella se encuentra ya cerca de la línea crítica del cúmulo, donde la magnificación macro es muy elevada. Sin embargo, el incremento extremo que la hace visible requiere el paso de una microlente adicional, probablemente una estrella en el propio cúmulo, a través de la trayectoria aparente de su luz. Cuando eso ocurre, la cáustica de la microlente cruza la posición de la estrella en el plano de la fuente, o desde otra perspectiva la estrella se desliza sobre una región del mapa de amplificación donde el aumento es máximo. El brillo registrado por el telescopio sube de forma suave pero significativa, sigue una curva que delata la presencia de un foco de gravedad pequeño superpuesto al efecto principal del cúmulo. Esta combinación tiene una consecuencia importante. Permite no solo detectar la estrella de fondo, sino también estudiar la población invisible de objetos compactos en el cúmulo lente. La frecuencia y las características de los parpadeos ayudan a estimar cuánta masa se esconde en estrellas apagadas, en restos densos y en posibles agujeros negros de baja masa. De este modo, cada microlente deja una pista silenciosa sobre la composición del cúmulo. A escala humana, los movimientos que generan estos efectos son muy lentos. Las estrellas en el cúmulo se desplazan con velocidades modestas en comparación con las distancias implicadas, pero el paso del tiempo basta para que las cáusticas recorran gradualmente diferentes regiones del plano de la fuente. Una estrella de la galaxia de fondo puede permanecer muchos años bajo una amplificación moderada y experimentar durante meses un aumento más pronunciado cuando la microlente se alinea casi a la perfección. La luz registrada en la Tierra refleja ese juego suave.
La curva de brillo adopta formas características que dependen de la masa de la microlente y de la geometría del cruce. Un objeto más pesado produce una variación distinta a la de una estrella menos masiva. Aunque la narración se mantiene libre de fórmulas debajo, late la idea de que cada cambio de luz es una huella dinámica del contenido del cúmulo. La recompensa conceptual de esta sección es comprender que Icarus no surge de un único milagro de alineación, sino de la cooperación de dos niveles de lente. El cúmulo proporciona el aumento de base y la proximidad a la línea crítica. Las microlentes en su lenta danza añaden el impulso final que lleva a la estrella por encima del umbral de visibilidad. Allí donde ambas contribuciones se superponen, se abre una ventana excepcional hacia una sola estrella situada a miles de millones de años luz. La escena sentimental es serena. A lo largo de años de observaciones, el campo del cúmulo parece casi inmutable con sus arcos suaves y sus galaxias dispersas. Sin embargo, escondidas dentro de ese paisaje estable, las microlentes se mueven y provocan cambios discretos como luciérnagas que encienden y apagan pequeñas zonas de brillo en una noche muy larga. Al final de esta etapa del relato queda clara la idea de que la aparición de Icarus es un episodio breve dentro de una coreografía mucho más lenta. La sección siguiente tomará esa variación de brillo y la convertirá en historia siguiendo la curva de luz que se dibuja cuando una estrella de fondo cruza con calma las cáusticas finas de las microlentes del cúmulo. En el registro paciente de las observaciones, la presencia de Icarus se revela como una curva de luz, una historia entera contada solo con cambios lentos de brillo. La idea de una curva de luz es sencilla. Se mide cuánta luz llega en cada instante, se coloca cada medida en su lugar y aparece una línea suave que sube y baja con el tiempo. En el caso de una estrella magnificada por lentes, esa línea refleja la forma en que la fuente se mueve de manera aparente a través del patrón de amplificación dibujado por la lente del cúmulo y por las microlentes. Cada punto de la curva es un momento distinto de ese cruce silencioso. Cuando la estrella se acerca a una cáustica de microlente en el plano de la fuente, el aumento de brillo se vuelve más intenso. Cuando se aleja, la amplificación disminuye y la luz recogida por el telescopio desciende. La curva no salta de forma brusca, sino que describe un perfil continuo como una colina suave que se eleva, se mantiene y luego se relaja. Esta forma importa porque permite distinguir un evento de microlente de otros fenómenos. Una supernova, por ejemplo, suele mostrar un ascenso rápido y un descenso más lento acompañado de cambios en el color. Un fallo instrumental deja señales irregulares sin coherencia clara entre una imagen y la siguiente. En cambio, el cruce de una cáustica produce un incremento de brillo que sigue patrones previstos para una fuente puntual, atravesando una zona de amplificación extrema. La escena puede imaginarse como una caminata tranquila por una colina de luz. La base corresponde a la magnificación de fondo que ofrece el cúmulo. Sobre esa base se superpone un relieve extra cuando la microlente añade su propia contribución. A medida que la estrella entra en la región más intensa de la cáustica, la curva asciende. En el punto más alto, la alineación es casi perfecta y la estrella alcanza su brillo máximo observado. Después, al continuar su paso, la magnificación disminuye y la curva desciende de nuevo hacia el nivel de fondo. El tiempo que tarda en recorrer esta estructura depende de las velocidades relativas entre la estrella, la microlente y la línea de visión. En el caso de Icarus, la variación no se completa en horas, sino en meses. Esta escala relativamente larga es coherente con un objeto distante que cruza una zona pequeña de un mapa de amplificación muy extendido. Para los astrónomos, esa duración ofrece una ventaja.
permite seguir la evolución del brillo con múltiples observaciones, comparar filtros diferentes y asegurarse de que la variación es real y no un artefacto de una sola imagen. La recompensa conceptual es clara. La curva de luz se convierte en una huella dinámica que condensa información sobre la masa de la microlente, la estructura de la cáustica y el tamaño aparente de la estrella. Un objeto más masivo produce un perfil distinto al de una estrella menos pesada. Una fuente muy compacta responde de manera diferente a una región de amplificación que una fuente extendida. Aunque el guión evita detalles técnicos, permanece la sensación de que cada cambio de brillo dibuja a su manera un mapa escondido del campo de gravedad. A escala sensible, la luz parece respirar. La curva se eleva con calma, mantiene un máximo durante un intervalo limitado y luego regresa al nivel anterior. En ese movimiento se reconoce la firma de un cruce, la entrada y salida de la estrella por una zona de gran amplificación. El fondo del cúmulo permanece inmóvil. Los arcos siguen en su sitio, las galaxias lejanas continúan su existencia silenciosa. Solo la intensidad de un punto within del arco cambia con el tiempo. La mente puede visualizar el proceso como una lámpara lejana que se mueve detrás de un vidrio con pequeños defectos. El vidrio representa el cúmulo y sus microlentes. La lámpara es la estrella. Cuando la lámpara pasa por detrás de un pequeño engrosamiento del vidrio, su luz se concentra y la intensidad aparente aumenta. A medida que se aleja, el brillo retorna a un valor más modesto. La curva de luz es la traducción de ese paseo en términos de tiempo y flujo luminoso. Para Icarus, este comportamiento ofrece algo más que una confirmación de su existencia. Permite sospechar la presencia de objetos compactos en el cúmulo, estimar sus masas y explorar la posibilidad de que parte de la materia oscura esté compuesta por cuerpos de ese tipo. Aunque el debate permanece abierto, la curva de luz sugiere que el cúmulo contiene una población variada de estrellas, restos densos y quizá agujeros negros modestos que dejan su marca en el brillo de la estrella lejana. Esta sección deja una impresión serena de precisión lenta, un simple gráfico de brillo contratiempo obtenido a partir de imágenes repetidas se convierte en la forma más directa de escuchar el diálogo silencioso entre la estrella de fondo y las estructuras de gravedad que se interponen. En la siguiente etapa del relato, la atención se desviará desde la forma general de la curva hacia las propiedades propias de Icarus, su color y su temperatura, mostrando cómo a partir de unos pocos datos, filtrados por lente y expansión cósmica, se reconstruyen las características de una supergigante azul, situada casi al límite de lo observable. En el análisis de la luz de Icarus, el color se convierte en un termómetro silencioso que revela la verdadera naturaleza de la estrella magnificada por la lente. Aunque en las imágenes del cúmulo, su tono aparente se desplaza hacia lo rojizo debido a la expansión del universo y a los filtros utilizados en su propio entorno, la estrella brilla como una supergigante azul muy caliente. Esa combinación de apariencia suavizada y origen intenso ofrece una idea central clara. La lente permite estudiar una estrella de temperatura extrema, a una distancia donde normalmente solo se vería el resplandor mezclado de toda su galaxia. La luz que abandona la superficie de Icarus nace principalmente en el rango ultravioleta, donde emiten las estrellas masivas y jóvenes. A lo largo del viaje de miles de millones de años, la expansión cósmica estira esas ondas hasta llevarlas a la parte visible y al infrarrojo cercano. Cuando la cámara del telescopio recibe esos fotones, los registra como colores más suaves, pero su distribución aún conserva la huella de una temperatura muy elevada. Al comparar el brillo en varios filtros, los modelos indican que se trata de una estrella muchas veces más luminosa que el Sol, con una superficie muy extensa y una temperatura superficial de decenas de miles de grados. Sin necesidad de fijarse en cifras exactas,
basta imaginar una esfera de gas tan caliente que su luz en el origen sería de un azul intenso, casi deslumbrante. La lente gravitatoria no cambia esa naturaleza, solo la magnifica y la vuelve accesible. En el campo de la galaxia de fondo, otras estrellas menos masivas emiten en tonos más cálidos y viven durante tiempos mucho más largos. Icarus, en cambio, pertenece al grupo de las estrellas que queman su combustible con rapidez. Es probable que sea una supergigante azul situada en una fase avanzada de su evolución, con capas externas hinchadas y un núcleo interno que ya ha transformado una parte significativa de su hidrógeno en helio. La lente permite asomarse a ese tipo de estrella en un universo joven, cuando la formación estelar intensa todavía es común en muchas galaxias. La escena puede imaginarse como un lienzo lejano donde abundan pinceladas suaves. Entre ellas, un trazo de azul muy brillante estaría normalmente oculto por la distancia y por la mezcla de colores. La lente del cúmulo actúa como una lupa que agranda justo ese trazo, haciendo visible una sola estrella en medio de millones. El análisis del color no solo revela temperatura, también ofrece pistas sobre el tamaño. Una estrella tan luminosa y caliente necesita una superficie amplia para emitir tanta energía. A partir de los modelos se deduce que el radio de Icarus supera con creces al del Sol, hasta alcanzar dimensiones que, de colocarse en el centro del sistema solar, engullirían varias órbitas planetarias. Esa imagen ayuda a entender por qué su luz, incluso debilitada por la distancia, puede alcanzar niveles detectables cuando la lente la amplifica. La recompensa conceptual de esta sección es comprender que el color observado, tras ser corregido por la expansión y por la lente, permite reconstruir las propiedades de una estrella individual casi al límite observable. Saber que se trata de una supergigante azul en una galaxia distante aporta información sobre qué tipos de estrellas dominan el brillo de esas galaxias jóvenes. También sugiere que la formación de estrellas masivas era ya muy eficiente en esa época del universo. Además, la existencia de una estrella así detectada de forma aislada ofrece una forma directa de poner a prueba los modelos de evolución estelar en condiciones de baja metalicidad, donde la composición química difiere de la que se observa en galaxias actuales, como la Vía Láctea. La escena final de esta sección es tranquila. En la imagen, Icarus sigue siendo solo un punto. No se ve el disco de la estrella, ni sus capas, ni sus vientos. Sin embargo, el color medido y el brillo amplificado bastan para dibujar en la mente una esfera gigantesca y azul, suspendida en una galaxia lejana, observada en un momento muy concreto de su vida breve. La lente la rescata durante un intervalo limitado y la ofrece como ejemplo de cómo eran las estrellas más masivas cuando el universo tenía una edad muy distinta. En la siguiente etapa del relato, la atención se moverá de esas propiedades internas hacia las escalas temporales del evento de lente, comparando la vida rápida de la supergigante con la duración del destello observado y con la paciencia necesaria para seguir su luz a través de años de observación silenciosa. También prepara el terreno para futuras observaciones con instrumentos más sensibles que podrán buscar estrellas similares detrás de otros cúmulos. Cada nuevo hallazgo permitirá comparar colores, temperaturas y brillos en distintas galaxias lejanas, hasta formar una pequeña colección de supergigantes azules vistas a través de lentes cósmicas. Esa colección, aunque discreta, ayudará a fijar mejor cómo brillan y cómo envejecen las estrellas más masivas en los primeros capítulos de la historia del universo. La historia de Icarus también se escribe en el tiempo, en la duración del destello, que la lente y las microlentes permiten ver sobre el fondo tranquilo del cúmulo. La idea central es que el brillo amplificado no aparece de golpe ni desaparece en un instante, sino que sigue una escala temporal intermedia más lenta que un parpadeo,
y más rápida que la vida completa de la estrella. El evento del lente vive durante semanas y meses, mientras que la supergigante azul que lo produce existe durante millones de años. Esa diferencia de escalas ayuda a distinguir entre la vida física de la estrella y la ventana breve en la que su luz se vuelve accesible desde la Tierra. La lente del cúmulo funciona como un dispositivo estable en el tiempo humano. Durante millones de años el campo gravitatorio global cambia muy poco, de modo que la amplificación de fondo que experimenta la galaxia lejana se mantiene. Desde la perspectiva de unas pocas décadas de observación, el cúmulo es casi inmóvil. Las galaxias miembros siguen sus órbitas lentas, el gas caliente llena el espacio entre ellas, y el halo de materia oscura permanece como una cúpula silenciosa. Sobre esa estabilidad descansan las variaciones más rápidas producidas por el movimiento relativo de las estrellas en el cúmulo y de la propia estrella de fondo. En esa escala intermedia nacen los eventos de microlente que elevan el brillo de Icarus. Una estrella en el cúmulo puede tardar años en cruzar la región donde su campo actúa como microlente para una fuente concreta. Sin embargo, el cruce efectivo de la cáustica a la zona de máxima amplificación se manifiesta como un intervalo de tiempo mucho más acotado. La luz de la estrella de fondo aumenta durante meses, alcanza un máximo y luego desciende de nuevo hacia el nivel de fondo. Este ritmo pausado encaja con la imagen de una coreografía lenta en la que los actores apenas se mueven, pero cuyos efectos ópticos se acumulan hasta hacerse perceptibles en registros prolongados. Para capturar esa evolución, las campañas de observación se extienden a lo largo de años. El telescopio vuelve una y otra vez al mismo cúmulo, sumando exposiciones que vistas de forma individual parecen casi idénticas. Solo al compararlas con cuidado o al apilarlas en secuencias temporales, aparecen las diferencias de brillo que señalan un evento como el de Icarus. La recompensa de esta paciencia es doble. Por un lado, permite reconstruir la forma de la curva de luz con suficiente detalle como para inferir la naturaleza de la lente pequeña. Por otro, ayuda a descartar explicaciones más rápidas y violentas, como explosiones breves o fenómenos instrumentales. En la escala aún mayor de la vida de la supergigante azul, el evento del lente es apenas un susurro. La estrella ha pasado millones de años fusionando combustible antes de que por un breve intervalo su luz quede alineada con la configuración correcta de cúmulo y microlente. Después del destello, la estrella continúa su evolución, quizá camino de una fase más avanzada o de un destino explosivo sin que nada especial haya ocurrido en su entorno local. El efecto extraordinario se produce solo en la línea de visión que lleva hasta la Tierra. Esta diferencia de perspectivas aporta una sensación de calma. En la escala de la estrella nada se altera. En la escala de las observaciones humanas, en cambio, el evento es un momento único, que no se repetirá de forma idéntica. El cúmulo seguirá actuando como lente. Otras estrellas de fondo podrán experimentar episodios similares. Pero la combinación exacta que dio lugar a Icarus quedará como algo irrepetible. A su vez, el paso del tiempo tecnológico influye en la historia. Cuando el telescopio Hubble comenzó a observar el cielo profundo, ciertas lentes y ciertos eventos aún no podían imaginarse con detalle. Décadas después, la acumulación de datos y la mejora de las técnicas de análisis permiten identificar cambios de brillo tan delicados como los que caracterizan a Icarus. En ese sentido, la escala temporal del evento no se mide solo en meses de luz amplificada, también en años de trabajo y en la duración de las misiones espaciales que hacen posibles las observaciones. La escena final de esta sección invita a pensar en el cielo como un paisaje casi inmóvil, donde sin embargo ocurren lentamente pequeños fenómenos que solo se revelan a quien mira durante mucho tiempo. El destello de Icarus tiene un comienzo y un final definidos,
pero encaja en una continuidad más amplia la vida de la estrella, la estabilidad del cúmulo, la paciencia de los instrumentos y la larga expansión del universo que estira la luz. Todo ello se superpone para crear un evento de lente que en escalas distintas es a la vez brevísimo y muy largo. En la próxima etapa del relato la atención se dirigirá a las fuentes de ruido y a los posibles confusores que conviven con esta señal, mostrando cómo se separa en la práctica un destello real de las variaciones aparentes que llenan las imágenes del cielo profundo. En las imágenes profundas del cúmulo Max, Castle 49, la señal de Icarus se mezcla con un fondo lleno de fuentes que pueden engañar a primera vista. La idea central de esta sección es que el descubrimiento de una estrella magnificada no depende solo de la lente y de la microlente, también exige separar con cuidado la luz real de la estrella de todo lo que imita su comportamiento. En cada fotograma aparecen galaxias lejanas, estrellas de la Vía Láctea, estrellas del propio cúmulo, trazas de rayos cósmicos y pequeños defectos en los detectores. Todos ellos forman un paisaje rico pero también ruidoso. Para identificar a Icarus es necesario saber qué tipo de señal deja cada uno de estos actores y cómo se distingue de la huella tranquila de una estrella lejana amplificada por gravedad. El ruido instrumental introduce puntos brillantes que solo aparecen en una exposición y desaparecen en la siguiente. Rayos de alta energía que golpean el sensor, píxeles inestables, reflejos internos de la óptica, todos pueden producir destellos breves que no pertenecen al cielo. Al comparar imágenes tomadas en fechas diferentes, esos artefactos se revelan porque carecen de continuidad. Un verdadero evento de lente, en cambio, se manifiesta como un cambio progresivo de brillo en la misma posición, seguido de una vuelta gradual al nivel anterior. Esta simple diferencia temporal ya elimina muchos falsos candidatos. Otro grupo de confusores lo forman las estrellas cercanas que pertenecen al cúmulo o a la propia galaxia de la Vía Láctea. Esas estrellas también pueden variar, pero suelen mostrar colores y tamaños aparentes distintos. Algunas son más anchas en la imagen porque no están magnificadas por la lente. Otras tienen movimientos propios apreciables en escalas de tiempo largas. Al estudiar la forma del punto de luz y su color, los equipos pueden descartar que se trate de una estrella local. La luz de Icarus, desplazada al rojo por la expansión del universo, presenta un patrón de brillo entre filtros que concuerda mejor con una estrella situada muy lejos detrás del cúmulo. En el fondo también se esconden supernovas, explosiones de estrellas que aumentan de brillo durante semanas y luego se atenúan. A primera vista, su curva de luz puede parecer similar a la de un evento de lente. Sin embargo, las supernovas muestran cambios en el color y en la forma del perfil temporal que delatan la presencia de procesos internos violentos. En un evento de microlente, la fuente no se calienta ni se enfría de manera apreciable, solo cambia la cantidad de luz que llega al observador. Este contraste permite distinguir un destello causado por gravedad de una explosión real. La selección cuidadosa se apoya en 3 pilares tranquilos. El primero es la repetición de observaciones en el tiempo que permite ver si el cambio de brillo sigue un patrón suave y reversible. El segundo es el análisis de la forma y del color del objeto que ayuda a situarlo ya sea en la Vía Láctea, en el cúmulo o en una galaxia de fondo. El tercero es la comparación con modelos de lente y microlente que ofrecen curvas teóricas para distintos tipos de fuentes y lentes. Cuando una señal encaja simultáneamente en esos 3 aspectos, gana peso la interpretación de que se trata de una estrella lejana magnificada. El proceso se asemeja a escuchar una melodía muy suave en medio de muchos sonidos. El ruido de fondo contiene chasquidos, golpes aislados y notas dispersas. La melodía real es una secuencia coherente que se reconoce por su repetición ordenada en el tiempo.
En las imágenes del cúmulo, esa melodía corresponde a la conducta suave de la luz de Icarus, que sube, se mantiene y baja de acuerdo con el paso por la cáustica de una microlente. El resto de las fuentes se comporta de maneras que al examinarlas con calma ya no confunden. La recompensa conceptual de esta depuración es la confianza. Saber que la señal ha sobrevivido a todas las pruebas da seguridad al extraer de ella conclusiones sobre la estrella y sobre la materia del cúmulo. Detectar una sola estrella a esa distancia exige un estándar alto, porque cualquier error en la clasificación podría llevar a interpretar ruido como descubrimiento. Por eso la selección de eventos como el de Icarus se realiza con especial cautela combinando datos fotométricos, información espectral y mapas detallados de la lente. La escena final es serena. Tras eliminar artefactos, estrellas cercanas y explosiones, permanece un punto de luz, cuya variación coincide con lo que se espera de una supergigante azul, amplificada por el cúmulo y por microlentes internas. Ese punto aislado y discreto se convierte en portavoz de muchas otras estrellas que siguen ocultas en la luz integrada de sus galaxias. La sección siguiente llevará la atención desde este ejercicio de depuración hacia los límites de resolución angular impuestos por la física de la lente, mostrando hasta qué punto una configuración como la de Max, SONS 49, permite acercarse al máximo posible de detalle antes de que la imagen se disuelva de nuevo en el resplandor general. En el caso de Icarus, la lente gravitatoria del cúmulo Max JD-49 empuja la capacidad de ver detalles hasta un límite muy cercano al máximo que permite la física. La idea central de esta sección es que incluso con toda la ayuda de la lente, la estrella sigue siendo un punto que ningún telescopio puede resolver como disco, solo como una chispa de luz amplificada. La lente funciona como un telescopio adicional, que aumenta el brillo y la resolución aparente, pero no rompe las leyes que fijan cuánto puede separarse en el cielo dos fuentes cercanas. La resolución angular es la mínima distancia aparente entre dos puntos de luz que un sistema óptico puede distinguir. En la Tierra, esa capacidad depende del diámetro del espejo y de la longitud de onda observada. Cuanto mayor es el espejo, más finos son los detalles que pueden separarse. En el espacio, además, la atmósfera ya no borra las imágenes y el límite lo fija sobre todo la propia óptica del telescopio. Cuando entra en juego una lente gravitatoria, la situación cambia de forma interesante. El cúmulo y su halo de materia oscura curvan la luz de la galaxia de fondo, de tal modo que una pequeña región del plano de la fuente se estira en la imagen. Esa deformación actúa como si el universo añadiera un espejo mucho mayor en la línea de observación. La resolución efectiva mejora y es posible distinguir estructuras más finas en las galaxias lejanas. Sin embargo, ese aumento tiene un alcance finito. La lente no puede separar por completo estrellas que en el plano de la fuente están extremadamente cerca unas de otras. Las convierte en un resplandor combinado, ligeramente más definido pero aún mezclado. En el caso de Icarus, la estrella se vuelve visible porque su luz recibe una amplificación extrema a medida que cruza una zona de alta magnificación cerca de la línea crítica. El brillo de esa estrella domina durante un tiempo sobre el fondo de otras estrellas menos luminosas. Aún así, la imagen que llega sigue siendo un solo punto. Ningún detalle de su superficie, ninguna estructura de manchas o de vientos puede verse de manera directa. La lente ofrece acceso al hecho de que la estrella existe y a algunas propiedades globales, pero no permite contemplar su rostro con nitidez. La escena puede imaginarse como la visión de una ciudad lejana a través de una mirilla que aumenta. A medida que la mirilla se perfecciona, se distinguen calles, edificios, incluso alguna ventana iluminada.
pero las personas dentro de las habitaciones siguen siendo demasiado pequeñas para separarse como figuras. De modo parecido, la lente gravitatoria del cúmulo permite ver galaxias distantes, con más claridad resaltar cúmulos estelares y en situaciones especiales destacar una sola estrella. Sin embargo, la estrella no se abre en detalles minúsculos, se mantiene como una fuente puntual, incluso en el mejor de los casos. Esta limitación importa porque recuerda que hay un límite práctico en la cantidad de información que puede extraerse de la luz. La gravedad colabora y multiplica la potencia del telescopio, pero no ofrece resolución infinita. La forma de la lente, la distribución de masa en el cúmulo y el tamaño finito de la estrella en el plano de la fuente se combinan para fijar un techo. En algún punto, aumentar aún más la amplificación solo reforzaría el brillo sin separar más estructuras internas. Para la ciencia de las estrellas lejanas, este límite define el tipo de preguntas que pueden plantearse. Es posible medir colores, estimar temperaturas, deducir luminosidades y, en algunos casos, intuir el tamaño y la etapa evolutiva de la estrella. También se puede usar el evento de microlente para investigar la presencia de objetos compactos en el cúmulo, pero no se pueden ver directamente manchas superficiales, patrones de vientos o detalles del entorno inmediato de la estrella. Toda esa información queda comprimida en un solo punto de luz. Esta comprensión no disminuye la belleza del fenómeno, al contrario subraya la delicadeza del equilibrio entre lo que se revela y lo que permanece oculto. La mente puede descansar en la idea de que incluso en el límite de la resolución, el universo mantiene una parte de sus secretos en reserva. Icarus aparece durante un tiempo como el representante visible de muchas otras estrellas que siguen invisibles, sumergidas en el brillo total de sus galaxias. La lente gravitatoria permite acercarse al borde de lo observable, pero no lo atraviesa. Al final de esta sección, la imagen que queda es la de un cúmulo que actúa como un telescopio natural gigantesco, capaz de llevar la visión hasta un punto donde una sola estrella se distingue en la distancia, antes de que más allá todo vuelva a fundirse en una neblina suave. En la siguiente etapa del relato, esa frontera se utilizará como punto de partida para explorar qué enseñanzas deja Icarus sobre las poblaciones de estrellas lejanas y sobre la materia oscura del cúmulo, extendiendo la reflexión desde un único punto de luz hacia las grandes preguntas sobre la estructura del universo. El caso de Icarus abre una ventana discreta pero profunda al mundo de las estrellas lejanas y a la materia que las rodea. Una sola supergigante azul vista a través de la lente del cúmulo Max, Cosna 1549, permite probar ideas sobre cómo nacen y mueren las estrellas en galaxias muy jóvenes. También ofrece pistas sobre cómo se reparte la masa en el cúmulo visible e invisible a través de la huella que deja en la amplificación de su luz. En el universo temprano, la formación estelar era intensa. Galaxias compactas y ricas en gas convertían materia en estrellas masivas con una eficiencia que cambia con el tiempo cósmico. Icarus pertenece a esa población lejana. Su detección confirma que estrellas de gran masa brillan ya cuando el universo tiene una edad considerablemente menor que la actual. Sin la lente, esa información quedaría diluida en el brillo global de la galaxia de fondo, y las supergigantes solo se conocerían de forma estadística como parte de curvas de luz integradas. Con la ayuda del cúmulo, en cambio, una de esas estrellas se destaca de manera individual. Esto permite comparar modelos de evolución estelar construidos para condiciones distintas a las de la Vía Láctea. En ambientes con composición química menos enriquecida, las estrellas masivas pierden masa de forma diferente, se enfrían a ritmos distintos y dejan restos particulares. La existencia de una supergigante azul brillante a esa distancia sugiere que los modelos que describen estas etapas en galaxias jóvenes
capturan al menos en parte el comportamiento real. De este modo, Icarus actúa como un punto de calibración lejano para teorías que intentan abarcar toda la historia estelar del cosmos. Más allá de la estrella en sí, su luz amplificada recorre un camino que atraviesa el cúmulo y su red de microlentes. La forma de la curva de brillo y el grado de amplificación alcanzado cuentan algo sobre la distribución de masas compactas en el cúmulo. Si hubiera una gran población de objetos muy densos como agujeros negros de cierta masa, su influencia se reflejaría en la frecuencia y en la forma de los eventos de microlente. El caso de Icarus y otros similares ayudan a acotar cuánta materia de este tipo puede esconderse sin contradecir las observaciones. De esta manera, la estrella no solo revela su propia naturaleza, también pone límites a posibles formas de materia oscura compuesta por cuerpos compactos. La escena puede imaginarse como un mapa donde cada destello indica la presencia de algo que pesa, aunque no brille. Icarus marca un punto concreto en ese mapa. Muestra que al menos parte de la lente fina proviene de estrellas y restos estelares normales en el cúmulo y sugiere que la fracción de masa oculta en objetos compactos muy exóticos no puede ser arbitrariamente grande. Al mismo tiempo, el evento confirma que la lente macroscópica del cúmulo está bien descrita por un halo extendido de materia oscura y una colección de galaxias distribuidas de manera coherente con otros datos. La luz de la estrella ha recorrido esa estructura y ha respondido a su forma de manera predecible. A escala de galaxia de fondo, Icarus indica que las regiones donde se forman estrellas masivas pueden encontrarse en zonas muy concretas que la lente selecciona con preferencia. La galaxia de la que procede la estrella se estira en un arco y dentro de ese arco la lente resalta áreas donde el contraste es mayor. Cada vez que se detecta una estrella de este tipo, se añade una pieza al rompecabezas de cómo se reparten las masas estelares en esas galaxias remotas. Si con el tiempo se descubren más estrellas magnificadas, será posible comparar sus temperaturas, sus brillos y sus posiciones dentro de sus galaxias anfitrionas, construyendo una muestra que hable de las condiciones físicas en distintas épocas del universo. La recompensa conceptual de contemplar Icarus no reside solo en el logro técnico de haber visto tan lejos, sino en lo que ese logro permite inferir sobre la población completa de estrellas en el universo temprano. Cada detección amplificada sugiere que detrás del cúmulo se esconden muchas otras supergigantes invisibles por ahora, pero presentes contribuyendo al fondo luminoso y a la química del medio interestelar. Sus vientos enriquecen el gas, sus finales explosivos siembran elementos pesados y preparan el camino para generaciones futuras de estrellas y planetas. La luz de Icarus llega en un momento concreto de ese ciclo, y su estudio recuerda que la historia cósmica está hecha de episodios individuales, superpuestos en escalas enormes. Al final de esta sección, la imagen que queda es la de un cúmulo, que no solo actúa como lupa, sino también como filtro que selecciona ejemplos concretos de estrellas lejanas. Icarus aparece como un embajador silencioso de una población entera, una prueba directa de que las estrellas masivas brillan intensamente en galaxias remotas y de que la materia visible en invisible se organiza de forma precisa para permitir que de vez en cuando una sola estrella al borde de lo observable se haga notar en la amplitud del cielo profundo. En el recorrido que culmina con Icarus, la mirada ha descendido desde la red cósmica hasta la estrella aislada que brilla al borde de lo observable. La idea central de esta última sección del modo es que la historia se detiene justo en la frontera donde los datos permiten avanzar sin forzar más allá de lo que la luz revela. La lente gravitatoria del cúmulo MACS 2249, con su halo de materia oscura, sus galaxias miembro y su red de microlentes, ha ofrecido un aumento extraordinario.
Ese aumento ha permitido separar una sola supergigante azul entre el resplandor de una galaxia lejana, seguir su curva de brillo y extraer con calma propiedades sobre su temperatura, su tamaño y su entorno. Sin embargo, incluso con toda esa ayuda, persiste un límite claro. Más allá de cierto punto, la luz de otras estrellas se mezcla de nuevo en un fondo suave que ya no puede descomponerse en fuentes individuales. En esa mezcla, la vida de muchas estrellas masivas queda resumida solo en el color global de la galaxia y en su brillo total. La escena se estabiliza sobre la imagen del cúmulo, actuando como último escalón de nitidez. Por encima de ese escalón aparecen arcos bien definidos, regiones donde la lente concentra y estira la luz. Dentro de uno de esos arcos, Icarus ha sido visible durante un tiempo, su brillo ha subido y bajado, siguiendo el paso por cáusticas finas, y la estrella ha dejado una huella medible. Pero cuando la amplificación extrema termina, la estrella vuelve a ser una contribución más al resplandor integrado. Desde la Tierra, ya no puede separarse de sus vecinas, aunque en su propia galaxia siga viviendo o acercándose a su final. Esta disparidad entre lo que sigue ocurriendo en la fuente y lo que queda al alcance de la observación define el límite observacional que cierra la historia. La lente ha hecho todo lo posible. Ha llevado la resolución hasta un umbral en el que una sola estrella se recorta por un momento. A partir de ahí, la física de la luz, la distribución de masas y la distancia imponen una frontera suave que no se cruza. La mente puede descansar en esa frontera sin sentir urgencia por ir más allá. Saber que existe un límite no reduce el valor del logro, lo enmarca. La luz de Icarus ha viajado durante miles de millones de años, ha sido desviada por el cúmulo y modulada por microlentes, y por un intervalo breve ha dejado trazos claros en los detectores del telescopio. Con esos trazos se han podido probar teorías de evolución estelar, modelos de materia oscura y descripciones de lentes gravitatorias. Más allá, la estrella y su galaxia continúan su curso sin necesidad de ser observadas. La escena final puede imaginarse como un plano amplio del cúmulo flotando en la oscuridad. Alrededor, los arcos formados por galaxias de fondo dibujan un contorno silencioso. En algún punto de uno de esos arcos ha vivido el destello de Icarus ya disipado. El cúmulo sigue allí con su masa organizando el espacio-tiempo, preparado para amplificar la luz de otras fuentes que puedan alinearse en el futuro. La Tierra también sigue su órbita, y los instrumentos humanos continúan recogiendo fotones de regiones remotas del cielo. En medio de estas escalas, el evento de una sola estrella magnificada se asienta como un recuerdo preciso en los datos, un ejemplo de lo lejos que puede llegar la observación cuando la naturaleza coopera con la tecnología. La recompensa conceptual de alcanzar este borde del conocimiento es doble. Por un lado, permite apreciar la sutileza del mecanismo que hace visible a Icarus. Por otro, invita a aceptar que más allá de ese nivel de detalle, el universo vuelve a presentarse como un fondo suave, donde la suma de muchas vidas estelares se funde en un brillo continuo. El relato se detiene en ese punto, en el límite, en el que una estrella individual puede distinguirse antes de ser absorbida de nuevo por la luz colectiva de su galaxia. A partir de aquí, cualquier intento de describir su futuro exacto o el destino de cada una de las estrellas invisibles se desliza hacia la especulación. Lo que permanece firme es el mapa de lo que se ha visto la red cósmica que alimenta el cúmulo que actúa como lente, la línea crítica donde la magnificación se vuelve extrema, y el destello breve de una supergigante azul que marca con serenidad hasta dónde ha llegado la mirada en este capítulo. Más allá de Icarus, la luz de otras estrellas seguirá llegando combinada y distante, como un mar de fondo sobre el que se apoyan futuros descubrimientos.
En ese mar, cada nuevo destello magnificado sumará una nota más a la misma melodía tranquila, recordando que la exploración del cosmos avanza paso a paso, siempre guiada por la luz que consigue atravesar sus propias fronteras. La historia de Icarus se va desvaneciendo igual que su destello en las imágenes profundas, dejando detrás una sensación de calma amplia. El cúmulo Max Antisas 40 permanece suspendido en la oscuridad, rodeado de arcos suaves que conservan la huella de galaxias lejanas. En algún tramo de uno de esos arcos, la luz de una supergigante azul ha sido amplificada durante un tiempo, y esa luz ahora convertida en datos silenciosos guarda el recuerdo de un encuentro único entre la gravedad y la paciencia de la observación. La mente puede regresar poco a poco a las imágenes más sencillas que han acompañado el relato. La red cósmica que alimenta los cúmulos extendida como un dibujo tenue sobre el universo. El cúmulo mismo con sus galaxias agrupadas y su halo de materia oscura curvando el espacio-tiempo sin ruido. Los arcos alargados de las galaxias de fondo, coloreados por filtros distintos abriendo ventanas hacia épocas muy antiguas. En medio de todo la luz de una sola estrella viajando durante miles de millones de años, hasta coincidir con la lente adecuada. A medida que el pensamiento repasa estas imágenes, el ritmo se vuelve más lento. La lente ya no necesita mostrar nuevos detalles, solo sostener la idea de un universo donde la gravedad moldea caminos de luz y permite de vez en cuando ver un poco más lejos. El cúmulo sigue flotando en la oscuridad, las galaxias continúan su giro, las estrellas nacen y mueren sin prisa. La luz de Icarus ya ha cumplido su trayecto hasta los detectores y después hasta la imaginación. Lo que permanece es una sensación de amplitud serena, como si el cielo profundo se hubiera acercado lo justo para dejar una impresión suave y duradera. Desde esa amplitud es posible dejar que las imágenes se apaguen también. El cúmulo se aleja despacio, los arcos se desdibujan, la estrella se funde de nuevo en el brillo de su galaxia. Solo queda el fondo oscuro tranquilo sobre el que el universo continúa su historia en silencio.